El narcotráfico en México. Durante décadas ha sido la principal amenaza a la seguridad nacional, dejando cientos de miles de muertos y desaparecidos, a grado de convertir a México en un país en situación de guerra civil. Irónicamente, el principal responsable de financiar y profesionalizar a estos grupos armados, con motivos geopolíticos y financieros, es el país vecino del norte. Enrique Camarena fue un agente de la DEA quien descubrió que Washington tenía nexos con el narcotraficante Rafael Caro Quintero para utilizar las ganancias del tráfico de drogas con el propósito de financiar actividades de grupos rebeldes de la contrarrevolución nicaragüense. Camarena fue asesinado en México en febrero de 1985. La historia oficial y la versión de la DEA es que a Camarena lo secuestró, torturó y asesinó Caro Quintero, en venganza por haber descubierto sus enormes sembradíos de marihuana y propiedades millonarias. Sin embargo, exagentes federales de Estados Unidos revelaron que Camarena no fue ejecutado por Caro Quintero, sino por un agente de la CIA, Félix Ismael Rodríguez, siguiendo órdenes directas del gobierno estadounidense. Con base en más de 100 testimonios de funcionarios gubernamentales, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Aduanas y el Departamento de Justicia habían trabajado conjuntamente en secreto con los capos de la droga mexicanos, firmando acuerdos con cárteles, en especial el Cártel de Sinaloa. Estos tratos servían para evitar el enjuiciamiento de los líderes por una gran ola de crímenes que incluyó asesinatos masivos, corrupción, soborno, tráfico de drogas y extorsión. A cambio, los líderes de los cárteles simplemente tenían que ayudar a los funcionarios estadounidenses a eliminar a sus competidores. Parte del acuerdo del gobierno de los Estados Unidos con el Cártel de Sinaloa fue el programa Rápido y Furioso de la administración Obama, operado para suministrar armas al cártel con dinero de contribuyentes estadounidenses. La evidencia más relevante es la Barrett 50 de Joaquín El Chapo Guzmán, que fue hallada en su casa de Los Mochis, Sinaloa. Esta arma estaba ligada al operativo Rápido y Furioso. La guerra contra el narcotráfico ha permitido a Estados Unidos hacer un negocio multimillonario con la venta de armas a México, tanto al crimen organizado como al gobierno mexicano. En el operativo Rápido y Furioso, que se llevó a cabo entre 2009 y 2011, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF, permitió a criminales comprar armamento con la intención de rastrearlos. Curiosamente, el gobierno estadounidense perdió el rastro de cerca de 2.000 armas de fuego de alto calibre. Según un estudio que ha publicado la Universidad de San Diego, desde 2010, más de 250.000 de armas, con valor de $127 millones, han cruzado ilegalmente a México. Los Zetas, el cártel que ha causado más terror en el territorio mexicano, surgió indirectamente de la intervención de Estados Unidos en la guerra contra las drogas. Los primeros miembros del cártel crearon su organización poco después de recibir entrenamiento antinarcóticos en Fort Benning, Georgia. También fueron capacitados a través de la Escuela de las Américas, conocida como la Escuela de Asesinos. Caballeros Templarios, integrantes de este cártel que surgió en el seno de la familia michoacana en mayo de 2006, fueron capacitados por los gobiernos de Estados Unidos, Israel y Egipto, en técnicas de inteligencia que utilizan como estrategia para el trasiego de drogas, lavado de dinero, infiltración de estructuras militares y gubernamentales, y realizar operativos de asalto.
Los principales beneficiados por el tráfico de drogas han sido los bancos estadounidenses, por medio de lavado de miles de millones de dólares por instituciones financieras como Wachovia o Bank of America. De acuerdo al FBI, solo en 5 años el cártel de los Zetas lavó hasta 20 millones de dólares a través del Bank of America, mientras que Wachovia otorgó una virtual carta blanca a los cárteles internacionales de cocaína para financiar sus operaciones al lavar por lo menos 110 millones de dólares en ganancias de la droga. El narcotráfico ha servido a Estados Unidos para controlar el mercado mundial de armas, el blanqueo de dinero por medio de sus instituciones financieras, para subsidiar actividades subversivas de la CIA en contra de otros países y desestabilizar naciones para imponer sus políticas intervencionistas.